Hoy vamos a tener la conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía número 294. Vamos a ver que viene muy cargada de noticias, pero vais a ver cómo verdaderamente hay algunas que no tienen desperdicio. Bien, pues vamos ya a dar inicio directamente con ese apartado tan especial de la creación de Dios, y que ya veis qué imagen para ilustrar. ¿Por qué? Pues mirad, porque este vídeo quizás nos saca algún preconcepto que tenemos sobre este animal. Ya sabéis que normalmente cuando una persona no es muy fina en según qué es, dice, mira que eres burro, ¿no? Bueno, pues que eres burro en este caso puede ser algo muy positivo. Si no, mirad cómo al menos alguno de ellos sí que destaca. ¿Qué? Dile tonto después de ver esto, ¿no? Al animalito. Ya veis, los dos primeros no terminan de saber cómo cruzar esa valla, pero el otro, cuando ve que los otros ya no saben qué hacer, se acerca, quita el travesero y ¡hala!, a pasar todos por allá en medio. No son tan tontos, ¿verdad? Pues desde luego la inteligencia sigue asombrándonos de muchos de los animales, incluso esos considerados tan testarudos. Por cierto, ya sabéis que en la Biblia hay un episodio donde uno de estos animales precisamente se le concede el hablar por un momento, en un episodio que desde luego no tiene desperdicio en la historia bíblica. ¿Que no sabéis cuál es? Buscadlo, lo vais a hallar en el Antiguo Testamento y vale la pena. Pero no es el último vídeo que vamos a ver hoy sobre animales. Las vacas se alegran al ver la nieve por primera vez. Y mirad lo curioso, porque tienen una reacción de una alegría realmente inmensa. Ya lo veis, con qué alegría llegan a saltar por la nieve. Y son imágenes que están grabadas en un mismo centro donde ya hemos expuesto algunos de esos vídeos, de cómo se dedican precisamente a cuidar de ciertos animales que no encuentran amparo en otros lugares. Pero ya veis como también los animales disfrutan de la nieve. Bueno, pues ahora ya, después de esta gran alegría, vamos a ver otras cosas que no son tan alegres y entramos en ese tipo de noticias que tiene que ver con la profecía bíblica de un modo bastante directo. Y empezamos con Europa. Y Europa no solo con uno de esos países que puede ser Hungría, en este caso lo es, sino también de otro país que va asociado a verlos allí, y es Rusia. Los dos dirigentes de las dos naciones. Pero ¿qué tiene que ver concreto, muy en concreto, los jesuitas con Hungría? No os perdáis la siguiente imagen, es esta. Veis al señor Putin y veis que va precisamente a visitar al mandatario en la actualidad de ese otro país que es Hungría. Mirad qué hay detrás de las banderas de ambos países. ¿No veis nada de extraño? Pues es muy fácil de ver. 3 letras, IHS. Por encima de ellas un triángulo con un ojo, y por si fuera poco, ese triángulo tiene un ala en cada lado. Más claro no puede ser. Toda esa estampa realmente nos denota quién está detrás de ese país, de ese gobierno. Y por si fuera poco, si veis debajo de la misma imagen donde pone IHS, aparece también un triskel, del cual ya hemos hablado como emblema de, bueno, adoración solar, pero que también va mucho más allá y va como puerta dimensional. Desde luego,
cubiertos de gloria estamos cuando vemos cómo realmente no siempre son los gobernantes que vemos en primera línea los que mandan. Alguien más mueve los hilos por detrás. Por tanto, una vez más, ya veis cómo debemos estar atentos hasta el más mínimo detalle, porque realmente todo va dando indicios de quién mueve todo para conseguir ciertos fines. Y en este caso, además, tiene que ver con un gasoducto. Grandes negocios a gran escala. Muchísimo dinero se mueve, muchísimos intereses. No todo es solo lo que parece a simple vista. El poder de los jesuitas sigue estando por detrás. Y ahora un apartado para Rumanía, también dentro de Europa. Rumanía representa una clara amenaza para Rusia al instalar defensa antimisiles de Estados Unidos. Se ha observado una línea claramente rusófoba, dice desde Bucarest, han señalado desde la Cancillería rusa. Por tanto, la tensión sigue dándose en esa zona. Ya lo sabéis, Estados Unidos sigue cercando a Rusia y lo está haciendo a través de esos países limítrofes europeos con sus fronteras. En consecuencia, ya vemos que todo sigue pendiendo de un hilo. Y tarde o temprano ya sabemos qué va a acontecer. Los últimos versículos de Daniel 11 nos lo dicen claramente. Luego vamos a entrar en detalles al respecto. Ahora apartado para crisis. Y vamos a ver, bueno, 3 noticias que tienen que ver con España directamente. Las familias que se declaran en quiebra aumentaron un 3,9% en 2016 tras 3 años de caídas. Con lo cual algunas personas irán mejor, pero en su conjunto no todos mejoran en este país. Los pensionistas perderán 7 puntos de poder adquisitivo hasta el año 2022. 5 años aún en el que irán perdiendo poder adquisitivo. Pero cuidado, porque quizás la cosa aún va a empeorar. ¿Por qué? Bruselas no se cree las cuentas de Rajoy y le sugiere un ajuste extra de 4.300 millones de euros. Con lo cual, evidentemente, quiero decir que deberán haber más recortes. Y ya sabemos quién es el que pasa por el aro cuando esto se produce. No hay buenas perspectivas. Ya sabéis que este año puede ser el de la independencia de Cataluña. Si eso acontece, los números aún van a salir más cuadrados por todos lados. Y hablando de España, algo que curiosamente tienen en común, unos en España y otros también en Cataluña. El Partido Popular y la antigua Convergència i Unió impiden que el Tribunal de Cuentas fiscalice a la Iglesia. La ausencia de los parlamentarios del PDeCAT, que es ahora el nuevo nombre que tiene el partido, en el debate permite que la conferencia elude el examen de sus finanzas por parte del Tribunal de Cuentas. Los conservadores votan en contra de una iniciativa de Unidos Podemos y PSOE que han apoyado Ciudadanos y PNV. Bueno, es curioso porque también antes mandaban socialistas y tampoco es que la cosa fuera mejor con este tema, Por tanto, suba quien suba al poder, curiosamente, todos inclinados a Roma. Bueno, y luego dicen que no tienen ya poder algunos. Qué poco se miran las noticias. Y bien, viendo que detrás siempre están los mismos, ahora nos adentramos precisamente en una parte que es referente a Cataluña. Juzgan a Artur Mas por la consulta independentista de Cataluña en medio de protestas. Han sido varios días de juicio sobre él y 2 personas más que hicieron posible esa votación el 9 de noviembre. Han sido enjuiciados, aún no se saben los resultados, pero sigue añadiéndose tensión día a día al respecto. Y a finales de mes va a haber otro también del gobierno catalán que va a estar precisamente siendo juzgado. Nada afloja, todo va más y evidentemente los resultados van a llegar y ya lo sabéis, hemos venido hablando de ello hace ya mucho, pero que mucho tiempo. Como decía la profecía, mas no se unirán. Y ahora nos adentramos precisamente en esas otras profecías, las de Isaías, Daniel y Apocalipsis, que tienen que ver con Oriente Medio y grandes potencias de la zona y algunas que están un poco lejos, que también terminarán de intervenir de un modo directo al fin de los días.
Irán impondrá sanciones contra individuos y entidades estadounidenses. Esta es la respuesta de Teherán a las nuevas represalias de Washington por sus recientes pruebas con misiles balísticos. Parece ser que todo está apuntando que dentro de poco tiempo puede haber otro gran conflicto bélico, y esta vez con otro país como Irán. Si esto se llega a producir, ya os podéis imaginar qué alza tendrá la tensión en todos esos lugares y mucho más allá de esas fronteras. Pero mirad cómo también hay personas, periodistas, que se dan cuenta que hay personas que tienen un gran poder y que mueven muchas cosas y que también están por detrás de ciertos gobiernos o incluso unidos a ellos. Movimiento tectónico geopolítico, un nuevo triángulo de poder a la vista, con Donald Trump como presidente estadounidense, Washington, Moscú y la Santa Sede tienen mucho más en común que antes, asegura el rotativo italiano Il Foglio. Pues bien, aquí hay todo un artículo que habla de si es una nueva alianza, y desde luego quien no sabe nada de profecía puede ir muy despistado en este tema, pero ya hemos visto quién está detrás de cada uno de estos gobernantes y cómo la Santa Sede sigue siendo quien mueve los hilos para hacer las cosas en un lado y en el otro. Secretario de Defensa de Estados Unidos. Irán es el mayor patrocinador del terrorismo. Pues con este tipo de declaraciones ya podemos empezar a presentir que quizás los problemas sobre ese país no tardarán mucho en producirse de un modo total. Eliminan en Afganistán a 54 combatientes talibanes. Y preparaos porque ahora ya viene toda esa saga de noticias con cantidades de muertos que tienen que ver con esas guerras que se están produciendo allí. El Estado Islámico asesina a 6 personas cerca de Palmira, mientras entra ayuda en Homs. Mueren al menos 14 terroristas en operación del ejército egipcio en el Sinaí. En Siria, al menos 25 efectivos gubernamentales muertos en choques contra el Estado Islámico. 2 detenidos en Badalona, esto es justo al lado de Barcelona, por captación y adoctrinamiento yihadista para Estado Islámico. Ya veis, guerra en el otro lado, pero aquí también se mueven ciertos hilos que tienen que ver con buscar reclutamientos, captaciones y a veces también, ¿qué sucede? Actos de terrorismo, ¿no? Pues ya veis que aquí nadie está seguro. En ningún lugar de este planeta ya hay seguridad. Al menos 13.000 personas han sido ahorcadas en una cárcel siria, denuncia Amnistía Internacional. Luego sale, evidentemente, el señor Assad y dice que esto es mentira. Y, como siempre, vaya usted a saber quién tiene razón. Ya sabemos también a quién responde Amnistía Internacional, con lo cual dudas ya quedan, pero desde luego nada se puede llegar a afirmar tan fácilmente sobre estas cuestiones al menos. China critica el apoyo de Estados Unidos a Japón en la disputa de las islas Diaoyu. Una vez más, tensión en otro lugar y esta vez China, también otro de los grandes países que aparece precisamente en Daniel 11, versículos finales. Al menos 19 muertos en un atentado suicida junto al Tribunal Supremo afgano en Kabul. Pero atención también a este artículo. Trump, el conflicto de Oriente Medio y la opción jordana. Y mirad qué llegamos a destacar de este escrito. La inauguración de una administración estadounidense no comprometida con el principio de un Estado palestino, independiente, ofrece a Israel la oportunidad de abogar por una visión estratégica a largo plazo de la construcción de una próspera Jordania. Una Jordania fuerte y estable podría proporcionar una alternativa al modelo de una solución de 2 estados que depende de la autoridad palestina. El rol fundamental que Jordania está jugando en las luchas contra el Estado Islámico y contra el eje iraní-sirio están interrelacionados. La población de Jordania es sunita y es extremadamente temerosa de la creciente amenaza chiita. Sabéis que entre ellos tampoco se tragan. Si el Estado jordano parece incapaz de frenar la marea, la población podría recurrir al ISIS, al igual que muchas de las tribus sunitas en Irak en el pasado. Jordania es tradicionalmente un Estado prooccidental que se sostiene a través de la
cooptación y el consenso. Aunque Jordania no es una democracia jeffersoniana, está mucho más cerca de ese ideal que cualquier otro estado árabe en la región. Y cuando estamos hablando de Jordania, no podemos olvidar que no recibiría el ataque del rey del norte. Esto es lo que nos dice el texto de Daniel 11. Porque recordemos, Amón, Moab, ya sabéis, tienen que ver con la actual Jordania. Y si olvidamos esto, no vamos a entender nada de lo que está diciendo Daniel 11, versículos finales. A nivel regional, Jordania nunca ha sido un activo estratégico más importante para Arabia Saudita y sus aliados del Golfo o países más dignos de inversión. Defiende lo que queda del flanco norte de Estados Unidos contra la invasión sirio-iraní y ayuda a equilibrar la amenaza que el Irak chiita plantea a la frontera oriental de Arabia Saudita, muy cerca de sus principales yacimientos petrolíferos. Porque recordemos una vez más, el tema del petróleo evidentemente tiene mucho que ver en todo lo que acontece en esa zona. Gracias a Dios, pioneros adventistas ya habían hablado de ello hace muchísimos años, antes de que todo esto aconteciera, porque daban la interpretación certera de qué querían decir esos textos bíblicos, y no han fallado, ni fallarán. En Siria ascienden a 46 los muertos por bombardeos contra Idlib. Al menos 6 muertos por ataques aéreos y de artillería en la ciudad siria de Homs. Estados Unidos asegura haber matado a 11 miembros de Al-Qaeda en un bombardeo en Siria. 6 miembros de la Cruz Roja mueren en el ataque contra un convoy en Afganistán. Mueren 4 soldados turcos en combate con el Estado Islámico en la ciudad siria de Al-Bab. Mueren decenas de rebeldes hutíes en bombardeos de la coalición en el Yemen, la antigua Etiopía que aparece en Daniel 11 también. 3 soldados turcos mueren por error en una misión antiterrorista de un avión ruso en Siria. 4 detenidos en Montpellier, esto es en Francia, por preparar presuntamente un atentado suicida en París. Incluso se habla de que los detenidos son 3 hombres y una mujer, esta última una adolescente de 16 años. Desde luego, seguridad en ningún lado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que está pensando seriamente la posibilidad de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, según declaró en una entrevista divulgada con el periódico israelí Israel Hayom, Israel Hoy. El mandatario estadounidense se pronunció sobre esta polémica medida, anunciada en campaña, días antes de que mantenga el primer encuentro con el primer ministro Benjamin Netanyahu el próximo miércoles 15 de febrero en Washington, o sea, mañana pasado. Debemos estar pendientes también de qué va a acontecer en ese encuentro, pero ya estamos viendo una vez más cómo el tema de poner la embajada estadounidense en Jerusalén puede ser algo realmente que veamos muy pronto, y si eso sucede, ya sabéis lo que se espera. Un doble atentado en Mosul deja al menos 5 muertos y 19 heridos. Al menos 7 muertos y 320 heridos en protestas junto a la zona verde de Bagdad, en Irak. El Estado Islámico ejecuta a 40 civiles en Siria. Mueren 20 terroristas del Estado Islámico al oeste de Mosul en un ataque de milicia chií. 3 muertos en combates entre grupos aliados en la ciudad yemení de Adén. La ONU denuncia la muerte de al menos 18 civiles en Afganistán por ataques de la coalición. Medio centenar de muertos en los combates entre el ejército sirio y el Estado Islámico en Alepo. Fuerte explosión en una manifestación en Pakistán. Deja también 16 muertos. ¿Y os habéis dado cuenta en pocos minutos la cantidad de fallecidos, muertos que hemos citado? ¿Y alguien cree que lo que está pasando allí nada tiene que ver con los textos bíblicos de señales que apuntan al pronto regreso de Cristo? Pues vaya pena si siguen espiritualizando la profecía y no se dan cuenta de la realidad del día a día. Y bien, mientras esto va aconteciendo, también en Ucrania, que ya sabéis que todo tiene implicación, sucede algo.
Atentado con bomba contra un jefe miliciano en Lugansk deja 2 muertos. Y ahora vamos a dejar por un momento toda esta situación de caos absoluto, de tantos intereses, pero que la profecía nos estaba hablando, para hacernos dar cuenta de qué debe terminar de pasar, para adentrarnos en un apartado un poco mejor, más agradable a veces. Ciencia y tecnología, que también iría en aumento. A su vez que crece el conocimiento profético y la gente irá de aquí para allá queriendo saber, también a su vez la ciencia, tal como la conoce el mundo, irá increciendo. Desarrollan un brazo robótico que se controla con la mente y detecta señales de los nervios. Fijaos cómo cada vez más este tipo de prótesis están siendo realmente mejoradas, con lo cual muchas personas pueden salir beneficiadas en este aspecto. Científicos españoles buscan desarrollar sistemas para regenerar huesos y cartílagos, y también a través de sistemas de bioimpresión 3D. Realmente impresionante, todo con tejidos. Científicos argentinos descubren un antibiótico capaz de combatir el Parkinson. Se trata, dicen, de un medicamento que fue patentado en 1957 y que es recetado con frecuencia para tratar neumonías y otras infecciones. Y ahora se dan cuenta que quizás parece ser que también sirve para el Parkinson. Pues bien, después de ese rápido repaso a ciencia y tecnología, nos adentramos ahora en otro lugar, Latinoamérica, que, como siempre, últimamente, tampoco es que nos esté dando noticias para saltar de alegría. Empezamos con México. Hallan 6 bolsas con restos humanos junto a un restaurante en el estado de Veracruz. Ya veis qué fácil es terminar con la vida de las personas. Y esta semana en España, por cierto, también han habido bastantes casos siniestros y macabros que se podrían añadir a lo que acontece también en esos lugares. Corrupción. Tsunami de corrupción implica a toda Latinoamérica. Y hasta resulta que el señor Santos es el último investigado por el caso Odebrecht. Una vez más, en este artículo se nos muestra cómo hay una cantidad de corrupción en diversos países latinoamericanos realmente impresionante. Claro, podemos decir lo mismo de España, por supuesto, y quizás de otros lugares también, pero este es para destacar porque realmente no es solo un país, sino que es prácticamente un continente, y eso, desde luego, tiene graves implicaciones. Brasil. Más de un centenar de muertos por la ola de violencia en el estado de Espíritu Santo. El origen del estallido está en la huelga de la policía militar. Y en consecuencia hay una serie de imágenes que no os voy a mostrar ahora para ir más deprisa, que realmente son espeluznantes, de ver muertos por la calle como si nada. Y todo debido a esta situación de huelga de la policía militar. ¿Os dais cuenta cómo en un momento es capaz de que pueda haber un caos absoluto solo porque algo se frene por un momento? Una vez más debemos estar atentos a todo, porque este mundo está siendo convulsionado de arriba a abajo. Días llenos de violencia, cada vez más. Pero también hay guerras y rumores de guerras. No podemos olvidar esta profecía de Jesús. Pyongyang, Corea del Sur, pagará muy cara su política proestadounidense. El diario oficial del Partido del Trabajo de Corea asegura que Estados Unidos y las fuerzas títeres del sur no conseguirán contener el desarrollo de Corea del Norte. Y por si fuera poco, lanza un misil balístico en aguas del mar de Japón y ha sido otro gran escándalo para Japón y los Estados Unidos y Corea del Sur a su vez, que temen que pueda acontecer algo realmente grave, nuclear. Y ha habido precisamente una reunión entre Trump y el primer ministro japonés, en el cual ya se ponen totalmente de la mano para advertir de un modo claro, parece ser, a Corea del Norte. Veremos una vez más qué termina pasando, pero ya veis que todo se está aguantando por un hilo. ¿Más profecías? ¿Animales muertos al fin de los tiempos? Pues sí, y cada vez ya vemos que está aconteciendo y sin parar.
Centenares de ballenas varan en la costa de Nueva Zelanda. Eran 700 ballenas, 300 las han podido salvar, devolviéndolas al agua, 400 no. Nunca había habido algo tan masivo como esto. Y ahora una noticia de esas que una vez más no sabes cómo calificar, y he de poner un interrogante queriendo decir, porque se te queda una cara que no, en fin, ya me entendéis. Quizás después de ver esto es cuando podéis apuntaros a un dicho en catalán cuando las cosas van tan mal que dice el món s'acaba, el mundo se acaba, porque es que parece increíble que se pueda ir de tan mal a peor. Pues mirad qué es. Mi novio es un algoritmo, la nueva sensación entre las japonesas. Los videojuegos de simuladores de relaciones amorosas se han convertido en un éxito entre el público femenino, que cada vez se vuelve más adicto a los novios digitales. Sí, no a los de verdad, a los digitales. Y diréis, bueno, esto será entre chiquillas, porque entre los chicos también tienen este tipo de simuladores que además tienen mucha connotación sexual. Entre las chicas parece que esto no abunda tanto, pero ahora les está saliendo con más fuerza el tema amoroso a lo tonto, ¿ya me entendéis? Con lo cual se están haciendo novios digitales. Y claro, podéis pensar, bueno, es que son chiquillas, sí, chiquillas, pues os vais a quedar tan sorprendidos como yo cuando hablan de mujeres de unos 30 años incluso, pero atención a esto. La historia y los protagonistas son primordiales, así como los giros inesperados del argumento, apunta Saki, cuya empresa desarrolladora de videojuegos, para la que trabaja, Cybrid, extrajo a partir de una encuesta la conclusión de que el 80% de las adictas a este tipo de simuladores son, cada vez más, mujeres casadas que juegan después del trabajo y antes de dormir. Pues maldita la gracia que le debe hacer el marido esta cuestión. Pero entonces ya piensas qué tipo de relación deben mantener con el marido para sentir la necesidad de hacer o de participar en estos jueguecitos. ¿Realmente la cabeza está centrada? Desde luego, cada vez vamos a peor. Y os podéis reír, pero como dicen por aquí, el món s'acaba. Y precisamente, el món s'acaba, el mundo se acaba, como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, estábamos advertidos de ello. La historia se va a repetir, violencia por todos lados, corrupción moral, entre otras cosas. Un argentino denunciado por violencia de género mata a su mujer y a 5 familiares. No es poco, no es poco. Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, critica los disfraces sexys para niñas. También son violencia machista. Ya sabéis que este mes, precisamente de febrero, es tema de carnavales. Me guardo el adjetivo para los carnavales, pero evidentemente cuando la gente le da por disfrazarse, hay muchos disfraces también para niños y para niñas. Y hasta qué punto se está llegando ya de poner a las niñas en plan sexy. Algunos dicen, bueno, ¿y qué? No pasa nada. Pues, ¿qué podemos esperar si ya suben así de tan pequeñitas? O las hacen subir así y no les dicen nada y aún las motivan. ¿Nos damos cuenta dónde estamos llevando la sociedad? Realmente el món s'acaba. Francia autoriza a menores de 18 años a ver películas con escenas de sexo explícito. Hasta ahora la ley que establecía que toda película que contenía escenas de sexo explícito debía ser automáticamente prohibida a los menores. Será la Comisión Nacional del Cine la encargada de evaluar si las escenas de sexo de un film justifican que sea vetado a los menores. Pues en fin, ya veis cómo está el panorama por todos lados, Pero atención, por si fuera poco, el crucero de las orgías partirá de Barcelona en 2018. La embarcación saldrá de la ciudad condal y recorrerá el mar Mediterráneo hasta llegar a Roma, con lo cual aseguran sexo para todos. En fin, sin comentarios. Accidentes. Murieron 10 universitarios en accidente de autobús en el Sinaí egipcio.
Mueren 5 jóvenes en un accidente de tráfico en Cartagena. Y os estoy poniendo, evidentemente, los más cuantitativos, tristemente, en desgracia de cantidad de personas muertas. Y recordemos que las profecías, Ellen White escribió, todo esto iría más también, y así está siendo. Y lo escribió cuando la gente iba como mucho en bicicleta. Al menos 23 muertos y 39 heridos en el choque de un autobús y un camión en Honduras. Casi nada. Al menos 17 muertos por una estampida ocurrida en un partido de fútbol en Angola. Aquí veis ya una de las imágenes. No es de extrañar que ante una luz de gente corriendo, algunos terminen así. Pestes. El cáncer provoca 8,8 millones de muertes al año. No son pocas, ¿eh? Es bien como una peste, que va creciendo en vez de disminuir. Eso sí, algunos ya se pueden sanar, otros se pueden contener, pero aún y así la cantidad de cáncer a nivel general va creciendo en todas partes. Temporal. El mal tiempo deja 2 muertos, una decena de heridos y daños en infraestructuras en Galicia. No son pocos. Incendios. Un potente incendio en un spa en China deja 18 muertos. Nevadas y avalanchas. Más de 100 muertos y decenas de heridos en Afganistán y Pakistán por culpa de nevadas y avalanchas. Tornados. Dejan más de 30 heridos y provocan serios daños materiales en el sur de Estados Unidos. Y vamos a ver precisamente el vídeo para darnos cuenta, si ya vemos esta sola fotografía, hasta qué punto llega a tener fuerza un tornado. Pues ya veis, 225 km por hora las rachas de este vientecito y capaces de causar tanto destrozo. También han habido terremotos. En Filipinas, 15 muertos y más de 90 heridos tras un terremoto de magnitud 6,5. Pero también han habido problemas con las centrales nucleares y en una semana en 2 lugares distintos. Japón en alerta tras detectar un gran agujero en el reactor nuclear de Fukushima. Es curioso, no lo han visto hasta ahora. Para los investigadores, este boquete es el responsable de la crítica subida de los niveles de radiación que han alcanzado en las últimas semanas los 530 sieverts por hora. No se sabe la auténtica magnitud, en verdad, de lo que está aconteciendo con la central nuclear de Fukushima. Ya sabemos que habían llegado a las costas de Canadá y prácticamente de Estados Unidos también todo ese tipo de radiación. ¿Hasta qué nivel habrá llegado todo y no nos vamos a enterar? Y aún hay gente que está a favor de centrales nucleares y que se siguen haciendo. Cuesta entender, ¿eh? Se registra una explosión en una central nuclear en Francia. Y curiosamente en la ciudad de Flamanville, la ciudad de las flamas, de las llamas, o la población. Es curioso que se llame así además. Pues ha habido una explosión que, según los medios, 5 personas fueron intoxicadas por inhalación de humo. Dicen que no revisten gravedad y que tampoco fue algo tan grave lo que aconteció allí. Pero claro, después de que nos digan que estas cosas no son tan graves, después a veces vemos que la situación no es siempre así. En fin, ahí queda la duda, por supuesto, pero después de ver un tipo de explosión así, da que pensar. Cambio climático, Laudato Si. Destrucción en Emiratos Árabes por anormales condiciones meteorológicas. Los fuertes vientos han derribado una grúa de construcción y desatado un incendio. La inusual caída de nieve ha alcanzado los 10 centímetros. Recordemos, es Emiratos Árabes, ¿eh? Esto no es Suecia. Y la explosión de la que se habla. El pulmón del Atlántico dejó de funcionar en 2010 por el aumento de temperatura. El incremento de 3,4 grados en la temperatura del agua supuso un cambio de comportamiento en esa zona del océano. El trabajo analiza los efectos creados por los efectos del Niño y la oscilación atlántica. Los científicos advierten, de detenerse la absorción de CO2, las consecuencias tendrán aún más repercusiones sobre el clima. Evidentemente no nos van a decir el otro tipo de cuestiones que hay detrás de todo esto. Algunas pueden ser sobre todo esto, bueno, quizás sí, pero ya sabéis que hay mucho más y lo hemos venido diciendo a lo largo de todo este tiempo. Armas geofísicas
Y de esto, curiosamente, los medios difícilmente tratan. Y todo para conseguir un objetivo, es curioso, ¿eh? Y el Vaticano, muy contentos con todo ello, aunque aparentemente sea todo lo contrario. Y hablando precisamente del Vaticano, vamos a entrar en el apartado especial para ellos. Primero con algo que se ha manifestado en oposición. Aparecen en Roma carteles anónimos contra el Papa. La inaudita protesta se atribuye a sectores conservadores, que no están de acuerdo con lo que el Papa está diciendo y haciendo. Bueno, esto es lo que nos dicen, pero ahí está la cuestión. Entre ellos también hay sus problemillas. Y ahora mirad también qué llega a decir el Papa, y vamos a verlo en un vídeo. Algunos que van en la barca con Pedro reman en contra. Siempre ha pasado. Vamos a verlo. Yo pienso que si Pedro levantara la cabeza con el remo, quizá haría otra cosa distinta. Pero desde luego en su barca no subirían, eso está claro. Pero ya sabéis que ellos dicen que vienen de Pedro, que es el primer papa. Falsedad absoluta histórica. Nada comprobable, sobre todo solo falta ver la Biblia y leerla un poco para darse cuenta que eso es una mentira absoluta. Pero bien, entre ellos ya veis, tienen sus problemas, tienen sus disputas. Y ahora, más de lo mismo. Ya sabéis a qué me refiero con esto, ¿verdad? Denuncian cerca de 4.500 casos de pederastia en la Iglesia Católica de Australia. La comisión encargada de investigar los hechos tomará declaración en vistas públicas a la práctica totalidad de los obispos del país. Los datos recopilados, que hacen referencia a hechos ocurridos entre 1980 y 2015, indican que el 78% de los denunciantes fueron varones y un 22% mujeres. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Pues que si los que denuncian son varones, el tema básicamente es homosexualidad. De los 1.880 identificados como presuntos perpetradores, 597 eran hermanos religiosos, 572 eran sacerdotes, 543 eran laicos y 96 eran hermanas religiosas. Menos mal que eran hermanos, ¿eh? Pues bien, visto todo esto, que no es poco, atención ahora a esto. Juan Pablo II conocía los abusos sexuales por parte de sacerdotes australianos, según un abogado. Algunos dirán, no, claro, esto es imposible, no puede ser, es una mentira. El letrado estadounidense Thomas Doyle, experto en derecho canónico, asegura que la Iglesia intentó encubrir las denuncias. El abogado intervino en la comisión gubernamental que investiga la respuesta institucional a esos abusos. Y bueno, cuando vas viendo todo este tipo de noticias, luego veremos otra que nos sorprenderá. Mirad, el Papa garantiza severidad extrema con los curas pederastas y sus encubridores. Pues tendrá que sacar del santoral al Papa Juan Pablo II. Porque, claro, vista la cuestión, ¿y a cuántos más? Y a él mismo no, porque ya vimos también cómo aparecían datos que lo salpicaban de lleno. Una vez más de lo mismo. Por delante una cara y por detrás otra. Entre 2013 y 2015 el Vaticano recibió 1.200 denuncias de abusos sexuales. El Papa escribe en el prefacio de un libro de testimonio de abusos necesario, valioso y valiente. Según el pontífice, este testimonio abre el camino a una justa reparación hacia la gracia de la reconciliación. Ya. Ecumenismo. Francisco alienta a la Iglesia evangélica en Alemania a intensificar el diálogo teológico. El Santo Padre recuerda que lo que animaba e inquietaba a los reformadores era, en el fondo, indicar el camino hacia Cristo. ¿Y qué está haciendo con sus declaraciones? Ganándose a los protestantes, porque ya sabéis que precisamente este año es el año del 500 aniversario de la Reforma, del inicio de la Reforma con Lutero. ¿Y qué indica todo? Que el ecumenismo lo van a trabajar sin descanso. Y lo van a ir consiguiendo, por supuesto, la profecía es clara al respecto. Los protestantes en un acercamiento total a Roma y tan contentos. Vamos a ver precisamente un vídeo.
Católicos y protestantes deben dar un paso adelante por la unidad, sin rencores. Esto es lo que dice el Papa Francisco. Pues ya habéis visto, solo inicio, encontrarse y un gran abrazo. ¿Os imagináis a Lutero o cualquier de los reformadores haciendo esto? Yendo a la sede de la bestia, del trono de la bestia, y abrazarse, quedar tan contentos buscando esa unidad, sin rencores, dice el Papa. Pero si no ha cambiado nada, Roma sigue siendo el mismo, sigue haciendo lo mismo, y solo aparenta no hacer lo mismo. Y cuando tengan el pleno poder van a seguir haciendo más de lo mismo, pero a lo bruto, porque ya sabéis lo que viene después, ¿no? Pues ya va siendo hora que conozcamos las profecías. Y si alguien tiene dudas de qué acontecerá exactamente, os sigo recomendando un libro, El conflicto de los siglos, de Ellen White. Leedlo bien, porque vais a ver la historia desde la época de la Reforma hasta el fin de los tiempos. Y precisamente todo esto ya estaba reflejado allí, un libro escrito en 1888. Y todo lo que está pasando lo vais a encontrar plasmado allí, con una anticipación impresionante, porque no hace otra cosa que dejar en claro la profecía bíblica. En fin, y además con datos históricos, por si fuera poco. Líder moral. Ya sabéis que el Vaticano cogerá el poder a nivel mundial como líder moral. Inicia en el Vaticano una cumbre internacional contra el tráfico de órganos. Una vez más, siguen a la delantera, aparentemente, en todo lo mejor para la sociedad. El Santo Padre en la audiencia pide rezar por los rohingyas, inmigrantes maltratados, un pueblo musulmán expulsado de su patria, Birmania, debido a sus tradiciones. En botes giran por las costas de otros países que no les dejan desembarcar. Y mirad quién es el abanderado ahora para defenderlos. Es precisamente el Papa. Corrupción. El Papa Francisco admite que hay corrupción en el Vaticano. El diario Corriere della Sera publica una conversación del Papa con religiosos. Francisco cree que en la Iglesia hay Poncios Pilatos que se lavan las manos. Jorge Bergoglio asegura que las críticas sirven para crecer. Las acepto, respondo. En fin, y si queréis leer todo el artículo, desde luego es de esos que también vale la pena no dejarlo. Pues aquí os paso las imágenes lentos para que podáis leerlo bien. Los mandamientos no te dan alegría porque no te hacen libre. Atención a lo que ahora vais a ver y a escuchar, porque realmente creo que es lo más impactante que podemos mostrar hoy, y no por ganas de mostrar cosas impactantes, sino es que vienen por sí solas. Y desde luego, gracias a Dios que tenemos aún las Biblias entre nosotros para saber distinguir la verdad del error. El Papa pide no refugiarse en la rigidez de mandamientos cerrados. Sí, de mandamientos cerrados. Mirad bien el vídeo y escuchadlo bien, porque esto sí que no tiene desperdicio. Bien, si os habéis dado cuenta, habla de la rigidez de los mandamientos cerrados. Y dice que los mandamientos no dan alegría. Vamos a intentar detener la imagen precisamente en ese punto donde él dice esto, porque es realmente una frase impresionante. Los mandamientos no te dan alegría porque no te hacen libre. Contrario a lo que dice la palabra de Dios, que los mandamientos precisamente nos dan gozo, que el cumplir tu voluntad, oh Señor, me ha agradado y me ha hecho feliz, y tantos textos que tienen que ver con la alegría de guardar los mandamientos de Dios, que son para nuestro bien. Y tus mandamientos no son gravosos. Y resulta que todos estos textos y muchos más, el mandamiento es santo, justo y bueno, y podríamos estar citando muchos más, coged cualquier concordancia y vais a ver, resulta que el Papa lo tira en un momento todo por el suelo, pisando la palabra de Dios. Ah, no, es que quiere decir que no hay que ser tan rígido. Ya, una vez más, una de esas frases ambiguas del Papa, entre comillas,
que realmente de ambiguas no tiene absolutamente nada. ¿No dan alegría? ¿No te hacen libre? Esto es lo que dijo Satanás en el cielo. Esto es lo que provocó su rebelión, diciendo que los ángeles no necesitaban para nada ley porque eran santos. Y resulta que hubo una rebelión y Jesús mismo, Miguel, tuvo que echar fuera a Satanás y sus ángeles por ese gran error, esa gran mentira y ese gran engaño que hizo con el resto de ángeles que le siguieron. Y que sigue inculcando eso en este mundo. Vaya. Y resulta que ahora el Papa se manifiesta claramente en contra, dice, de esa rigidez de los mandamientos. En el cielo hay ley, en la tierra hay ley, es la misma. Porque el carácter de Dios no cambia y la ley es el carácter de Dios. Una cosa es que podamos decir, no seamos legalistas en cumplir los mandamientos aparentemente y de corazón, no. Pero los mandamientos, guardar la ley, guardar el sábado y todo el resto de mandamientos nunca nos van a poner mal, sino todo lo contrario, son para nuestro beneficio. Si no, haber dicho, cuidado con leyes que no son los 10 mandamientos, leyes añadidas como hicieron los judíos, que pusieron 600 y pico de leyes extras, que eran superiores ya hasta los mandamientos de Dios auténticos, y eso es lo que Jesús denunciaba. No ha dicho nada de esto. Ha dicho precisamente que los mandamientos de Dios no te dan alegría porque no te hacen libre. Esta misma frase es sencillamente para cogerla y ponerla en boca del mismísimo Satanás. Desde luego el anticristo se ha cubierto y no precisamente de gloria. Pero cuidado, porque no solo hemos de hablar del papel del papado, de la bestia, sino también de esa apostasía omega, esa apostasía final que habría entre los que deberían dar la verdad clara a este mundo, la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. Pues bien, mirad también qué ha ocurrido. Iglesia Adventista participa en la ONU por el establecimiento de la paz. Si alguno de vosotros no sigue los temas que venimos presentando sobre la paz de Dios, os recomiendo que lo hagáis, porque vais a ver todo este entramado que se está haciendo por parte del Vaticano y otros que se añaden a él para hablar de una falsa paz, de una paz que no es la de Dios en absoluto, pero que desde luego lo están haciendo muy bien para que la gente pique el anzuelo a la perfección y queden entrampados. Y curiosamente, ¿quién se añade a lo mismo? La Iglesia Adventista. Y además en la ONU, Organización de Naciones Unidas, que tiene que ver de lleno con las sociedades secretas y la masonería. La Iglesia Adventista del Séptimo Día está codirigiendo una discusión sobre el establecimiento de la paz en la ONU, con un líder de la Iglesia que habla en un importante simposio, que la paz significa mucho más que la ausencia de guerra. Mira, lo mismo que dice el Papa, ¿eh? Ganun Diop, director de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hizo estas declaraciones durante una presentación a 130 representantes de diversas agencias de la ONU, junto con las organizaciones religiosas y no gubernamentales, en el tercer simposio anual sobre los grupos religiosos internacionales. El evento celebrado en el edificio de la ONU en Nueva York el 23 de enero fue copatrocinado por la Iglesia Adventista. Construir la paz no es una empresa pequeña, dijo Diop en su primera presentación de la jornada. Significa considerar y participar con todo el espectro de la vida espiritual, moral y física humana. Sí, la paz exige la ausencia de violencia, pero también requiere la presencia de todo lo necesario para apoyar la dignidad humana. Por lo tanto, agregó, los requisitos previos para la paz incluyen las necesidades de la vida, amparo, alimentación, trabajo, así como ser libres de la coerción y el miedo.
Bueno, es que estas palabras son las mismas que dice el papado, ¿eh? Iguales. Adama Dieng, asesor especial del secretario general de la ONU para la prevención del genocidio, instó a las organizaciones civiles, incluidas las organizaciones religiosas, a estar preparados para apoyar a los gobiernos en la obra de nutrir y proteger los derechos humanos de los ciudadanos y la construcción de sociedades pacíficas y no excluyentes. Se hizo hincapié en la amplia influencia de las organizaciones religiosas en la sociedad y alentó a las organizaciones basadas en la fe para tomar una ventaja en la promoción de la paz. Las acciones de un individuo pueden parecer tan insignificantes, dijo, pero juntos colectivamente podemos dar pasos significativos hacia la paz. Hablando más tarde, Diop hizo hincapié en el valor de la voz y la perspectiva adventista, siendo escuchadas en la ONU. Yo me pregunto, ¿y serían escuchadas en la ONU si la Iglesia Adventista estuviese denunciando públicamente todo y dando el mensaje de verdad que debe dar? ¿Se le daría pie a hablar en la ONU? ¿O se le daría pie en otro lado? Tenemos importantes contribuciones prácticas y teológicas para hacer un debate público sobre el establecimiento y la promoción de la dignidad humana, dijo Diop. Como una organización global, tenemos una cartera de servicios, incluyendo educacional, espiritual, salud y cuidado humanitario que ayuda a fomentar comunidades saludables. Todas estas instituciones y servicios, dijo, hablan del esfuerzo del adventismo para mejorar la vida de las personas y para afirmar el valor de cada ser humano. El Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista Mundial fue uno de los 3 organizadores del simposio, que también fue copatrocinado por Equipo de Tareas Interinstitucional sobre Organizaciones Religiosas y la Oficina de las Naciones Unidas sobre Prevención del Genocidio. Sabéis, es curioso, porque el que había antes de libertad religiosa en la Iglesia Adventista, a nivel mundial, era también un señor íntimamente ligado a, mira por dónde, a una sociedad de esas secretas. Y fue una de las cosas que denuncié en su momento. Evidentemente no cayó mucho en gracia. Pero él mismo no se escondía, aparecía en su currículum vitae. Bueno, y no pasa nada. Y ahora sube otra persona sustituyéndolo, y ¿por dónde va? Por los mismos caminos del papado. Ya vimos cómo apareció también yendo en el Vaticano, dándole la mano al Papa tan contento. ¿Y los feligreses adventistas no se quejan de esto? ¿No pasa nada? Apostasía total. Y mientras estéis ahí dentro y digáis amén a estas cosas, en vez de buscar datos de qué hay detrás de la ONU y qué está haciendo el Vaticano junto a todos ellos, estáis participando de la apostasía omega. ¿Vais a plantar cara y vais a decir las cosas claras a vuestros dirigentes? Y si sois dirigentes, ¿vais a cambiar de una vez y haréis lo que Dios quiere y diréis lo que Dios quiere? ¿O seguiréis estando en comunión con la bestia, en comunión con las sociedades secretas trabajando? Vaya vergüenza. Pueblo de Dios vomitado. La hermana de la caída Babilonia. Ellen White dijo que se corría el riesgo de caer en ser la hermana de la caída Babilonia. Ahora ya no se corre el riesgo, ahora ya se está de lleno en ello. Vaya pena. Como Dios no tiene que levantar un remanente de ese remanente. No le queda otra, porque ellos jamás van a anunciar el mensaje del cuarto ángel. La denuncia al Vaticano abiertamente, lo que está haciendo y encubiertamente. La denuncia al protestantismo apóstata, la denuncia al espiritismo, a las sociedades secretas, a la masonería, y al mensaje del pronto regreso de Cristo en 2031. ¿Verdad que no van a ir a decir eso? Pues ya no sois pueblo de Dios. Como los judíos que rechazaron a Cristo. La historia se repite. Mirad Oseas y mirad tantos textos bíblicos como Ezequiel, como Zacarías. Qué lástima. Y bien, sigamos, apartado para Filipinas. La Iglesia Católica Filipina dice, Duterte ha creado un reinado del terror contra los pobres. Ya sabéis que Duterte se está poniendo mucho contra la Iglesia Católica, denunciándolos claramente, a veces en un tono también que es muy especial, como mínimo, poco agradable. Pero desde luego no les está sentando muy bien, parece ser, porque ya se están poniendo cara a cara en confrontación. Veremos qué termina pasando también en Filipinas,
Rusia. Putin permite por ley que el hombre pueda pegar a la mujer una vez al año. Sí, ha sido la noticia de escándalo de cómo ahora eso de despenalizar la violencia doméstica en Rusia va a ser algo ya normal. Y por si fuera poco, mirad ahora esto. La Iglesia Ortodoxa rusa ha apoyado abiertamente la ley, aduciendo que el padre de familia debe ser respetado. De lo contrario, los niños se desmadran, al tiempo que llamó a no seguir a pies juntillas los valores occidentales. Ante las fuertes críticas que despertó la ley en Rusia y en el extranjero, el Kremlin llamó a no confundir los conflictos familiares con la violencia doméstica. Bueno, una cosa es un conflictillo y otra es ya violencia. Y la Iglesia Ortodoxa rusa apoyando eso. Y la excusa, el padre de familia debe ser respetado, si no los niños se desmadran. Y hace falta ir a, bueno, hay una palabra que se usa mucho aquí, que es algo que se reparte en las misas católicas, hace falta ir así para que no se desmadre nadie en la familia. Qué lástima. En fin, Iglesia Ortodoxa rusa, Iglesia Católica Romana, tanto monta tanto. Y sí, diréis, ¿y ahora qué tiene que ver la Iglesia Católica aquí? Pues no están en plenos tratados de ecumenismo. En fin. Pues mirad, vamos ahora a Estados Unidos, donde habrá noticias para todo. ¿Qué piensa Trump sobre el Papa Francisco según sus tweets? Vamos a ver el vídeo porque, como mínimo, resulta curioso. Pues ya veis cuánto teatro suelto, ¿eh? Si no recordamos esa imagen del cardenal Timothy Dolan en ese encuentro, en esa cena que tuvieron dándole esos golpecitos, donde ya vimos quién iba a ser elegido presidente, con Hillary Clinton ahí al lado, como si no pintara nada, no entenderíamos nada. Pero esa es la realidad, puro teatro. Pero Apocalipsis nos dice claramente cómo las dos bestias van a andar juntas al fin de los tiempos. Aparentemente a medias, en la realidad totalmente, porque el gobierno de Estados Unidos ya está en manos de Roma y lo va a estar de lleno totalmente dentro de poco. ¿Que tenéis dudas? Mirad todo lo que hemos presentado al respecto y a ver si podéis negarlo. Pero la profecía bíblica no falla. La Casa Blanca se niega a expresar apoyo a la solución de dos estados, con lo cual, si no hay apoyo, mal vamos en ese panorama de allí. Donald Trump exige a sus empleadas que vistan como mujeres. El revuelo no ha tardado en aparecer y mujeres de todo el mundo han respondido al magnate con fotografías en su trabajo. También, ya veis, tendencia en plan moralista, ¿no? Es curioso. Bueno, pues, como no, ha habido un rebote de ciertas mujeres poniéndose sus vestimentas de trabajo habituales y, como siempre, noticia prácticamente diaria del señor Trump. Estados Unidos revierte la cancelación de visas impuesta por un decreto de Trump, pero a tal punto que esto no queda así, porque él sigue insistiendo. Se vienen nuevas restricciones para sospechosos. El gobierno de Estados Unidos está decidido a continuar por medio de otras normativas la política restrictiva de entradas. La agencia Reuters anuncia que el Departamento de Seguridad Nacional está dispuesto a conseguir la cancelación de la orden judicial y defender el decreto presidencial que considera legítimo y necesario. También elaborará lo antes posible las medidas de urgencia para implementarlo. Ante todo, las autoridades prohibirán el ingreso al país a ciudadanos sospechosos de aquellos estados que Trump había incluido en su lista inicial, dijo a Reuters un portavoz oficial del DSN. Las medidas de Trump pueden poner en jaque el orden constitucional de Estados Unidos. Vamos a ir al fondo de la cuestión en esto. Los más críticos con el veto migratorio alegan que supone un ataque a la primera enmienda de la Constitución que protege la libertad religiosa. El veto también podría encontrar otro escollo en la quinta enmienda encargada de garantizar igual protección a los ciudadanos. Bueno, pues ahí está el kit de la cuestión. Los más críticos con esta medida, considerada un ataque hacia los musulmanes tanto dentro como fuera del país, alegan que supone un ataque a la primera enmienda de la Constitución estadounidense donde se protege la libertad religiosa.
¿Y creéis que esto no se va a llegar a producir en Estados Unidos al final? La profecía dice que sí, porque cuando se imponga la ley dominical, que se va a imponer y no faltan tantos años para ello, ¿sabéis qué le va a pasar con los que dicen que no, que el día de Dios es el sábado y quieren seguir fieles? Pues que se acabó la libertad religiosa. Sí, y eso es profecía y se va a cumplir. Y ya podemos ir preparándonos, porque ya sabéis, cuando veas las barbas de tu vecino mojar, pon las tuyas ¿a qué? A remojar también, ¿eh? O si se las empiezan a cortar a ellos. Sí, porque todo se va preparando paso a paso. Algo que en un principio no sería aceptado por todo el mundo, poco a poco terminará siéndolo. En los alegatos sobre la constitucionalidad del veto, añade Ulrich, este podría encontrar otro escollo en la quinta enmienda, ya que es la encargada de garantizar igual protección a los ciudadanos, aludiendo a que la base de la orden discrimina de manera inadmisible sobre el origen nacional. Pues esta era, en verdad, la cuestión que hay detrás de todo esto. Y mira por dónde, ahora tenemos una noticia que tiene que ver con el Papa. El Papa bendice la Super Bowl en español. Es la primera vez en la historia que un pontífice bendice un evento de este tipo, en este caso, el primero de la era Trump. Mira qué casualidad. Parece que no son tan amigos. Pues precisamente aprovecha la era Trump para hacer esto. Vamos a ver el vídeo del mensaje del Papa Francisco para esta Super Bowl del 2017 que ya se ha producido. Pues bien, ya veis, la Super Bowl, un evento deportivo que debía servir para la paz. Como siempre, la paz puesta delante de todo el mundo. Un panorama tremendo, perfecto, bellísimo. ¿Y qué va a suceder? Que durante un tiempo va a haber un lapsus de paz. Claro que lo va a haber. Y después ya sabéis lo que viene, ¿no? Todo lo contrario. Pero así debe ser para que acontezcan las cosas. Y lo peor es que la mayor parte de personas que no conocen la profecía o la malinterpretan no se están enterando de nada. Gracias a Dios que nos está permitiendo hacer los temas de la paz de Dios, que están desmontando precisamente ahora y como nunca todo lo que el papado está haciendo por orden satánica. Trump, si pasa algo, culpen al juez que bloqueó el decreto inmigratorio. Claro, se suspendió su orden ejecutiva. Si ahora pasa algo de atentado en Estados Unidos, ya está. ¿Habrá otro atentado de falsa bandera para reforzar lo que él dice? Pues no lo sabemos, pero desde luego ya da que pensar todo esto. Trump desea que todos los miembros de la OTAN aporten su cuota correspondiente. Estados Unidos apoya a la OTAN, pero quiere que todos los miembros paguen una parte justa. Con lo cual, quiere decir que cada país que está en la OTAN tendrá que aportar una cantidad de dinero que hasta ahora no contaba para ello. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que los países que aporten ese dinero tendrán problemas económicos. Claro, porque en sus presupuestos esto no estaba contemplado. Con lo cual, ¿qué va a venir sobre cada país que está en la OTAN? Pues más problemas económicos, en pro de una defensa que hacen mención ellos. Con lo cual Estados Unidos va a ahorrar dinero, seguirá creciendo en potencia y los otros irán menguando para seguir siendo sus aliados. Intel anuncia inversión de $7.000 millones tras reunión con Trump. La inversión se realizará en Chandler, Arizona, donde se producirán los microchips de los ordenadores más poderosos del mundo. Según Intel, el mayor fabricante de procesadores global, la fábrica que estará operativa empleará a 3.000 trabajadores del sector de la alta tecnología directamente y otros 10.000 indirectos. Por su parte, el presidente Trump calificó este anuncio como una gran cosa para Arizona. Estamos muy contentos y puedo decir que la gente de Arizona está muy contenta, agregó el mandatario. El anuncio de Intel coincide con otros semejantes realizados por grandes empresas como General Motors o Ford, que han revelado planes para reforzar las inversiones en Estados Unidos en respuesta a los llamados de Trump para potenciar la producción doméstica. Trump ha defendido como uno de los ejes de su agenda económica el nacionalismo y el proteccionismo comercial,
y ha amenazado con imponer elevadas tasas a aquellas empresas que busquen instalarse fuera de Estados Unidos para aprovecharse de menores costes laborales e impositivos. Precisamente, Zanuck subrayó que la decisión de comunicar esta inversión tras la reunión con Trump es realmente un respaldo a las políticas impositivas y de regulación que vemos que el nuevo gobierno está impulsando. Una vez más, esas medidas de Donald Trump van a hacer que Estados Unidos crezca, mientras los otros lugares van a ir en detrimento. Trump se plantea reemplazar su veto migratorio por un decreto totalmente nuevo. Aparte de ir a tribunales, que dijo que lo haría, también ahora se pronuncia así. Anuncian nuevas medidas de seguridad. Haremos algo muy pronto. Lo veréis la semana próxima. Pues veremos qué termina pasando. Tiempo al tiempo. Pero ya veis cómo va todo de acelerado. Los últimos pasos están siendo muy rápidos. Y de paso, decir una vez más, Donald Trump y el presidente japonés, uniéndose, no solo en cuestión económica, sino en cuestión militar, ante las amenazas de Corea del Norte, pero las amenazas también de China, con esas islas que se disputan unos y otros. Y Estados Unidos se pone del lado de Japón. No solo problemas con China a nivel comercial, económico, también a nivel geoestratégico, militar. Todo va llegando. Detienen a cientos de inmigrantes ilegales en distintas redadas a lo largo de todo Estados Unidos. Las acciones policiales fueron dirigidas contra indocumentados en las ciudades de Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Atlanta, Carolina del Norte y Sur y sus alrededores, con lo cual ha habido ya os lo podéis imaginar, un revuelo entre personas de otros países que están allí ilegalmente, porque ya se ven en la calle. Bueno, cambiamos de tercio. Con chip, control. Una empresa belga instala un microchip bajo la piel de 8 empleados voluntarios. El microprocesador tiene el tamaño de un grano de arroz, que por cierto es más largo en verdad que un grano de arroz, es un granazo diría yo, y funciona como llave de identificación para abrir puertas. Según el director de la empresa, se trata de un proyecto lúdico, sin peligro para el portador. Este tipo de chip se utiliza desde hace años en Estados Unidos, sobre todo entre personal sanitario, también militar. Y lo decíamos, ¿recordad la primera conferencia del año 2006, que estuvimos hablando precisamente sobre el chip? La conferencia número 1 y la número 2 estaban dedicadas a este planteamiento. Corría el año 2006. Y ahora todo esto ya está siendo una realidad. Todo va llegando. Todo va llegando. Se prohibirá comprar y vender al que no tenga la marca. Y sí, la marca de la bestia es el domingo. Pero pasas por el aro y tienes la vida perdida a nivel social, perdón, o todo lo contrario. Si pasas por el aro tendrás un chip y podrás comprar y vender, pero si no pasas por el aro no tendrás vida social, no podrás comprar ni vender. Es una marca identificatoria para seguir los planes que ellos quieren implementar. Y empiezan así, y esto irá más, y esto no lo va a parar nadie. Luego esto de que no tiene problemas para el portador es un decir, porque ya mostramos estudios que decían que como el litio de dentro se suelte, agárrate y no te menees. ¿Pero creéis que es el único lugar, Bélgica? Si ya vimos tiempo atrás, hace unas semanas, que Escandinavia ya estaba también delante de ellos, en este caso, poniendo chips, pues mirad, el avance de las máquinas, aparecen los primeros cyborgs en Rusia. ¿Y qué quiere decir esto? Moscú ha sido una de las 5 ciudades del mundo, además de Londres, Hamburgo, Bonn y Múnich, en las que ha empezado la implantación masiva de microchips subcutáneos que pueden ser utilizados como pasajes de transporte público, tarjetas de pago, según informó el periódico RBTH. Bien, ya veis, Londres, Hamburgo, Bonn, Múnich, Moscú, hemos visto Bélgica, antes vimos Escandinavia, hemos visto Estados Unidos, hemos visto países latinoamericanos, hemos visto también antes que nada en España, cuando se empezó a hacer pruebas en una discoteca, en Barcelona.
todo va llegando. Esto ya no lo para nadie. La marca de la bestia, sí, el domingo, y también el chip, la prueba para saber de quién estarás, a favor de uno o de otro, o servir a Dios, o todo lo contrario. Todo va llegando. Cada vez más tecnologías, cada vez más fácil, mira, con un chip todo. Pues ya veremos dónde nos lleva esto. Y algunos aún no se lo creen. Y lo peor, es que muchos adventistas aún dicen, pues yo me lo pondría porque esto no tiene nada que ver. Me guardo el adjetivo calificativo. Noticia para el lado oscuro. Los rituales satánicos en México dejan una tercera víctima mortal en menos de un año. La joven de 15 años fue hallada con una estaca en el ojo. Aunque al principio se temió que la víctima hubiese sido abusada sexualmente, la autopsia determinó que la causa de su fallecimiento fue la pérdida de sangre. Rituales satánicos. Están yendo a más. Otra cosa que tampoco para. Si el Espíritu Santo se va retirando de la tierra gradualmente, solo hay otro espíritu que va a ir predominando y va a llevar a las personas precisamente a todo lo contrario a lo de Dios. Ya lo estáis viendo. Y ese espíritu es el de Satanás. Ya finalizando, apartado para Israel. Aumenta el número de judíos de Estados Unidos que quiere emigrar a Israel, con lo cual muchos están contentos porque creen que así se cumple una profecía y que al final, cuando estén todos allí, vendrá el Mesías y todo Israel va a ser salvo. Vaya desgracia de interpretación sobre los textos bíblicos. Si creéis que esto es así, mirad lo que presentamos en las temáticas de los judíos en el tiempo del fin, y vais a daros cuenta de lo mal que interpretan algunos la profecía y que va a llevar a la perdición a miles y miles de personas, y algunos van a terminar muy mal antes de la perdición eterna también. Israel anuncia nuevas construcciones, se ignoran los acuerdos de paz de Oslo. Una vez más, habrá nuevas construcciones, con lo cual más tensión, por supuesto. Viven 650.000 colonos, orientados ideológicamente para los que Judea y Samaria es la tierra prometida por Dios a ellos, que son el pueblo elegido. Todo esto simplemente significa que la propuesta 2 estados para 2 pueblos está muerta. Esta es la realidad que tenemos delante. Y si no hay 2 estados en ese formato, habrá castañazo, ¿me entendéis, no? Israel legaliza 4.000 viviendas en tierras privadas palestinas de forma retroactiva, como no en terrenos en Cisjordania. 5 heridos leves en un ataque terrorista palestino en un mercado de Petah Tikva. Como siempre, la problemática de atentados entre palestinos e israelíes sigue estando a la orden del día. Trama un diario israelí. Los asentamientos no son buenos para la paz. Es la primera vez que se manifiesta así, pero es igual. Como les ha dado crédito, van haciendo, no hay problema. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que está pensando seriamente la posibilidad de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, según declaró en una entrevista divulgada con el periódico israelí Israel Hayom, Israel Hoy. El mandatario estadounidense se pronunció sobre esta polémica medida. ¿Y qué va a suceder? Recordémoslo, el 15 de febrero, tendremos ese encuentro Netanyahu con Trump. ¿Pero qué sigue estando en pleno centro de atención? El traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Veremos qué termina pasando. Por cierto, aprovecho para decir que una persona me hizo notar algo interesante que aparece en Daniel 11, en los versículos finales, y es cuando la abominación desoladora se pondrá precisamente en el lugar donde no debe estar. Y ya sabéis que el estandarte que tienen tanto lo que era Roma antes como lo que es Estados Unidos es un águila imperial, el mismo, prácticamente igual. Si la embajada se pone también allí, ¿tendrá algo que ver? Puede ser, puede ser. Evidentemente también sabemos que tiene que ver con ejércitos, con poderío militar. Y tiene que ver ¿con qué?
con este rey del norte, que es una conjunción entre poder militar y poder religioso. Y Estados Unidos y el Vaticano juntos de la mano. Ya sabéis, el tercer templo de Jerusalén tiene que ver con todo ello. ¿Que no sabéis de qué va? Mirad lo que hemos presentado, los temas sobre el tercer templo de Jerusalén, y lo vais a entender con claridad. Liga Árabe rechaza el traslado de cualquier embajada a Jerusalén. Por tanto, ya veis, la tensión está más que servida. Toda la Liga Árabe en contra. Pero, ¿qué está aconteciendo también? Los planes para levantar el tercer templo de Jerusalén. Y vamos a ver el segundo vídeo que han lanzado los del Instituto del Templo. Ya sabéis, esa organización que tiene ya prácticamente todo hecho, todos los utensilios, las vestimentas, todo. Incluso se habla ya de las piedras cortadas para levantar el tercer templo de Jerusalén. Todo en su momento. Y, según ellos, ya no falta tanto, ¿eh? Vais a ver el vídeo donde se habla de cazadores de mitos del Santo Templo. En la parte 2 dice cayendo del cielo. Ya sabéis que algunos judíos dicen, no, el cielo se abrirá y vendrá el tercer templo de Jerusalén, y luego aparecerá el Mesías, o ya vendrá con el Mesías. Hay muchas distintas opciones entre el mundo judío. Pues veréis que estos señores dicen, no, esto no es así, y vais a ver las explicaciones que da para decir que son ellos los que deben levantar el tercer templo de Jerusalén para que después venga el Mesías. Pues ya habéis visto qué larga explicación para decir que son ellos los que deben levantar el tercer templo de Jerusalén, y utilizan textos referentes a otros dos templos anteriores, pero todo lo hacen venir bien para decir que son ellos, que no bajará del cielo así como así. Evidentemente, además, hay que distinguir que están haciendo toda una mezcla con esos textos para dar una serie de datos para echar por tierra al resto de judíos que no quieren apoyar el levantamiento de ese tercer templo. Bueno, entre ellos también tienen sus cosas, sus diferencias, pero lo que está claro es que van directos a conseguirlo, y con el gran peso que hay detrás de ellos, a todos los niveles, desde luego, claro que lo van a conseguir. Recordemos que habrá cantores del templo que ya los están haciendo ensayar para cuando haya el templo, y la profecía nos dice, aullad cantores del templo, y lo dice en un momento final de la historia de la humanidad, y ahora no hay templo, con lo cual evidentemente debe haber templo para que todo eso acontezca. En fin, viendo que todo se va precipitando cada vez más deprisa, vamos ya a concluir con una cita de Ellen White, que aparece en Maranata, el Señor viene, y hace referencia al mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es el texto que aparece en Apocalipsis 14:8. Y las personas que no sabéis de qué va el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, ya hemos hablado de ello en más de una ocasión, en algún estudio bíblico también, pero ahora nos vamos a centrar no en el mensaje del primero, sino en el del segundo ángel. Todo esto tiene que ver con ese acontecimiento que se produjo en la década de 1830 y pico, 40, en la cual se proclamó que Jesús volvía en 1843, que después hubo algo más. Se encontró el error de fecha, el año cero no existía, por tanto era 1844, así finalizaba el cómputo de la profecía de los 2300 días o años que aparece en el libro de Daniel. Y todo esto implicaba que el mensaje del segundo ángel era el anunciar el retorno de Cristo también por fecha, año en concreto, mes incluido, también llegaron hasta decir día, que evidentemente no se cumplió. Pero la profecía sí, y la profecía ellos la interpretaron mal, el año se cumplió en concreto, el día también, el mes,
pero no era el acontecimiento que ellos esperaban, el retorno de Cristo. Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo en el cielo, y empezaba el juicio investigador, el juicio para determinar quién va a ser salvo y quién no, desde un principio, desde Adán hasta el último de los mortales. Y después habría el mensaje del tercer ángel, el que recogería eso mismo y seguiría dando el mensaje hasta el final, al cual se añadiría el del cuarto ángel, que potenciaría el del tercero y que hace hincapié también en lo mismo que el primero y sobre todo el segundo, diciendo, ¿el qué? Que Jesús volverá también en un momento en concreto, sí, con fecha incluida. Pues bien, si algunos no creéis eso, preparaos porque, si Dios quiere, pronto vamos a presentar otro nuevo tema sobre lo que seguimos hablando del retorno de Cristo en 2031, que tendrá que ver precisamente con todo esto. Pero vamos ahora con la cita de Ellen White. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde la decadencia de las iglesias había sido más rápida. O sea, había eso que decimos, el cristianismo nominal. La gente iba a las iglesias y, bueno, aceptaban que creían, pero todo superficialmente. En verdad, muchos estaban muertos. Y el mensaje se dio allí con más fuerza que en ningún otro país, pero fue muy rechazado, aunque hubo muchos que se añadieron a él. ¿Y qué más sucedió? Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento, del retorno de Cristo. Pero esta decadencia no fue completa. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. Sin embargo, aún no se puede decir, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aún no ha dado de beber a todas las naciones. Recordemos que esto es escrito, ya lo veis, haciendo referencia en los años 1844. Dios tiene aún un pueblo en Babilonia, o sea, en la confusión, o sea, en la Iglesia Católica y en las iglesias protestantes y en tantos otros lugares. Y antes que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. Este es el mismo mensaje que dio el segundo ángel. Babilonia ha caído porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué es este vino? Sus falsas doctrinas. Ha dado al mundo un falso día de reposo en lugar del sábado del cuarto mandamiento. O sea, ha dado el domingo en vez del sábado. Y ha repetido la mentira que Satanás le dijo al principio a Eva en el Edén, es decir, la inmortalidad del alma. No moriréis, les dijo, lo recordáis, ¿no? Muchos errores semejantes ha esparcido por todas partes, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto es lo que Jesús dijo en Mateo 15, 9. Y así es. Van diciendo la inmortalidad del alma como algo cierto, y van diciendo que el domingo es el día de reposo, no el sábado. Entonces, ¿quién ha mamado de esas doctrinas del catolicismo, que son falsas, son doctrinas de hombres, no de Dios? Las iglesias protestantes en general. En la última obra de amonestar al mundo, se formulan dos llamados diferentes a las iglesias. El mensaje del segundo ángel es, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y en el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel, se oye una voz del cielo que dice, recordemos, cuando dice
el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel está haciendo referencia al cuarto ángel en verdad, porque cita Apocalipsis 18. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18, 4 y 5. Y este es el mensaje que ahora sí ya toca dar, y ya estamos dando, y que irá creciendo y llegará a todo el mundo, guste o no guste, porque ya está llegando al límite la maldad de Babilonia y la confusión que ha hecho imperar en tantos sitios, dando precisamente el vino de la ira de Dios, sus falsas doctrinas, que tantos han abrazado y que no quieren ver la verdad por más que se les muestre. Gracias a Dios aún hay pueblo en Babilonia, y ese pueblo deberá surgir, deberá salir cuando oiga esta voz. Y gracias a Dios muchos ya lo están haciendo. Y lo van a hacer más. Y recordemos en qué consistía el mensaje del segundo ángel, en decir que Cristo volvía, pero daban año, daban fecha, y era innegable, por fecha todo salía. Se confundieron en el acontecimiento, pero no en el año. Y ahora, ¿cuál es el mensaje del cuarto ángel? La denuncia a todo lo que hemos dicho, pero además, como en el mensaje del segundo ángel, anunciar el año del retorno de Cristo, justo a los 6000 años desde la entrada del pecado, justo en 2031, nuestro Señor vuelve. Se concluyen esos 6000 años. Ya no habrá tiempo más allá. No habrá más periodos proféticos, por supuesto que no. ¿Habrá más profecías? Sí. ¿Se añadirán 1000 años después? Por supuesto, porque en 3031 se regresará a la tierra. Y entonces vendrá la paga final y decisiva a Satanás y sus ángeles, y a todos los impíos que han hecho impíamente, como dice el texto bíblico, y tendrán su paga por siempre, su muerte eterna. Preparémonos porque todo lo que estamos viendo semana a semana no se va a detener, irá más. Y lo poco que queda por cumplir en estos 14 años y un mes y algo, hasta el retorno de Cristo, esto no lo va a parar nadie. Pero de nosotros va a depender si queremos abrazar el mensaje de Dios o lo queremos rechazar. Y guardaos de decir que del día y la hora nadie sabe, no sabiendo qué es un hebraísmo, que es lo que utilizó Jesús en ese texto. E indagad. Y si sois adventistas y seguís diciendo el día y la hora no se puede saber, etcétera, etcétera, ni el año ni el mes, presentaremos un tema dedicado especialmente también a esto, porque si no ha sido suficiente todo lo que hemos mostrado ya. Ellen White dejó muy claro que ese argumento quedaba pisoteado del todo por William Miller y los pioneros adventistas. Era una mala interpretación de un texto bíblico, porque es un hebraísmo, y si no se conoce, vamos perdidos. Y antes de que escribáis y maldigáis y tantas cosas más, mirad lo que hemos presentado antes, por favor. Y miradlo con oración, por si el Señor permite, que seguro que Él quiere que abráis la mente y os dejéis de prejuicios y preconceptos y descubráis la verdad. Pero de vosotros depende. Eso ya no depende de Dios, depende de vosotros. Maranata 2031, el Señor vuelve. Vayámonos preparando. Que Dios os bendiga.